Hoy vamos a hablar sobre la intención en la formación. Yo estoy convencida que todos los papás eh, tenemos la mejor intención para educar a nuestros hijos. Todos queremos lo mejor para ellos, todos queremos que sean personas de bien. Sin embargo, algunas veces los resultados que vemos en nuestros hijos no son los que nosotros esperábamos y eso genera también muchas veces situaciones de culpa. Mi invitación es que pasemos de sentir esa culpa a asumirlo como una responsabilidad, hagamos más conciencia y podamos tener de esa manera una mejor formación. Entonces hoy lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar como los cuatro elementos, los cuatro pasos. Vamos a hablar de la intención, de la culpa, de la responsabilidad para llegar después ya como a la conciencia en la formación. Entonces, como les decía, yo estoy convencida que todos los que formamos tenemos la mejor intención en nuestro corazón, lo hacemos desde el amor. Sin embargo, a veces no tenemos tan claro cuál es nuestra intención. Si nuestra intención es que nuestros hijos sean felices, que nuestros hijos sean exitosos, que tengan un buen trabajo, que tengan una familia, una esposa y unos hijos, que ganen plata, no sé, o sea, a veces como que no tenemos tan claro y por eso para esas personas que digamos no están tan claras de pronto, quiero invitarlos a ver esta definición que les voy a dar de educación, que puede ser como una ruta, una guía, para que a partir de ahí podamos saber qué intención o tener una intención más clara en la formación. Esta definición de educación yo la tomé de la Escuela de Desarrollo Transpersonal, que es la escuela donde yo me certifiqué como consultora en mindfulness. Y la definición dice que educar es acompañar en el camino del autodescubrimiento. Y me parece que esto es importantísimo. La palabra acompañar es clave porque es estar ahí, aconsejar, de pronto decirle por este ladito, por el otro, pero no es vivir el camino. Yo hago un símil, es como cuando, por ejemplo, uno le da un regalo a un hijo y si uno le llega con el regalo empacado divino, con el moño y le dice, ven te lo destapo para que veas qué es, pues estamos perdiendo como parte del proceso, como ese momento del niño, de la emoción, de la expectativa. Entonces es simplemente acompañar. El segundo elemento que tiene esta definición es sostener en los momentos de dificultad. Y es lo mismo, yo estoy acá para lo que necesites, para ayudarte, para que puedas hacer las cosas, salir de las dificultades que tengan, pero no voy a solucionarte los problemas, no voy a hacer las cosas por ti. Y el tercer elemento es dar las herramientas, las estrategias y las posibilidades para que los niños puedan adentrarse en el camino de la vida confiados y buscando su propio sentido. Cada uno le da a la vida un sentido diferente y es el propio. Yo no le estoy dando ni el sentido de mis papás, ni el sentido de mis hermanos, ni de mis profesores. Es el propio sentido que yo le doy. Entonces, en este sentido, pues digamos que ahí tenemos como una guía, como para pensar hacia dónde vamos a enfocar la intención en la formación de nuestros hijos. Estos procesos de formación de nuestros hijos pues son de muy largo plazo, no sabemos ni siquiera cuándo terminan, a los 18 años, a los 20, a los 30, a los 50, yo tuve a mis papás, tuve la dicha de tenerlos hasta los 50 años y toda la vida siguieron siendo papás, toda la vida siguieron preocupándose por mis cosas, queriendo ayudarme, queriendo estar ahí. Entonces yo siento que eso pues nunca se acaba. Entonces la invitación es a que disfrutemos ese proceso de formación y no estemos enfocados únicamente en qué resultados vamos a obtener de esto. Siempre que formamos con intención, con una buena intención obviamente, y teniendo conciencia, pues obviamente vamos a tener unos resultados positivos. Lo que no quiere decir que los resultados que tengamos
son los resultados que nosotros esperábamos. Porque muchas veces nosotros, a pesar de que hacemos las cosas desde el amor, desde con la mejor intención, nuestros hijos hacen unas cosas que no son las que nosotros esperábamos. Y no estoy diciendo con esto que sean cosas malas, sino un poco para aclarar con un ejemplo. Eh, yo soy, no sé, mi abuelo fue abogado, mi mamá también, una oficina exitosísima, yo soy la super abogada y desde que nace mi hijo estoy transmitiéndole eso. Tú vas a ser un abogado, vas a ser un abogado. Es la expectativa que yo tengo, la intención mía obviamente es que él sea un buen profesional, que sea súper exitoso, perdón, y eso no necesariamente corresponde a lo que él quiere. Entonces muchas veces el resultado no es el esperado, pero es porque hemos generado unas expectativas diferentes a la realidad de nuestros hijos. Entonces ahí también empezamos a generar culpas. Ah, es que si yo hubiera hecho las cosas de otra manera, si yo le hubiera mostrado las cosas de tal forma, entonces seguramente él habría actuado así. Nosotros necesitamos mucha aprobación de nuestros pares y entonces a veces la intención que tenemos en la formación de nuestros hijos se desvía hacia la intención que tienen la sociedad o la familia o los amigos. Entonces por eso es tan importante saber cuál es la intención que tenemos, qué es lo que queremos y poder de esa manera enfocar toda la formación. Siempre que tomamos una decisión, lo podemos hacer desde el amor o desde el miedo. Y eso depende mucho de cómo estemos nosotros. Si nosotros tenemos una actitud positiva ante la vida, si nosotros sentimos que podemos, que las cosas se pueden lograr, que hay que trabajar, que cada uno puede hacer lo que quiera, estar tranquilo, pues en esa misma forma vamos a ir tomando nuestras decisiones. Pero si todo el tiempo estamos pensando que esta vida es muy dura, que esto es difícil, que esto no se puede, que yo no tengo las oportunidades, pues mi intención también va a estar muy enfocada hacia eso. Entonces, pues siempre la idea es que tengamos clara la intención, que lo hagamos desde el corazón, que lo hagamos de una forma amorosa y con seguridad vamos a obtener unos buenos resultados. Nosotros no podemos vivir la vida de nadie, definitivamente. O sea, por más pequeño que sea nuestro hijo, por más amorosos que seamos, cada uno tiene que vivir su vida y tener sus propios aprendizajes. Entonces, desde este punto de vista tenemos que entender que la intención es una, pero que los resultados pueden ser otros dependiendo de lo que tengan que vivir nuestros propios hijos. Sin embargo, a todos nos ha pasado en algún momento y es que hemos sentido culpa por lo que decía yo antes, porque no hemos tenido los resultados esperados, porque nosotros queríamos una cosa y estamos viviendo otra. Entonces, digamos que la culpa empieza a surgir cuando nosotros tenemos un conflicto porque hicimos algo que no queríamos hacer o no hicimos algo que queríamos hacer. Por ejemplo, pongámoslo con la educación de nuestros hijos. Digamos que queríamos hacer algo y era sentarnos con nuestra hija a hacer unas galletas, pero resulta que terminamos trabajando toda la tarde. Entonces ahí empezamos a sentir culpa, no, es que yo he debido, no he debido hacer esto, he debido hacer lo otro. O cuando no queremos hacer algo y terminamos haciéndolo. Entonces vemos que nuestro hijo está jugando mucho videojuegos y no estamos de acuerdo, nos parece que esa no es la forma, pero vamos y le compramos uno. Entonces ahí digamos que se empiezan a generar esas culpas que nos hacen pensar que no somos buenos padres, que no estamos haciendo las cosas bien. Esa culpa depende mucho también de la formación que tenemos, de la cultura, de la educación. Entonces hay sociedades donde unas cosas generan culpa, otras donde no. Pero digamos que en nuestra sociedad se nos, se nos juzga mucho por los resultados que tienen nuestros hijos. Por ejemplo, a nivel de académico. Entonces, a veces uno siente
que si los hijos tienen un buen resultado, que si los hijos han hecho sacan las mejores notas, tienen el primer puesto y todo, eso es resultado de unos buenos padres. Pero si el niño no perdió el año o le fue mal, eso es que los padres no están tan comprometidos y yo creo que eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que si nosotros ponemos toda la intención en el hacer y no en el ser, pues ahí es donde vienen las culpas, porque entonces yo lo que quería era que mi hijo fuera un excelente alumno y no lo fue, entonces me siento culpable porque es que no lo logró y resulta que es que puede ser que el niño tiene unos intereses más artísticos o que tiene una dificultad emocional que no le ha permitido, no necesariamente que yo sea bueno o mal padre. Se nos genera mucha culpa cuando no cumplimos como con unos estándares sociales. Entonces la sociedad nos dice que, que estamos, digamos que como seres humanos lo que tenemos que hacer es estudiar, salir y tener una carrera muy exitosa, ser económicamente abundantes, tener mucha plata, tener una familia, tener hijos, no sé qué, pero no todo el mundo tiene que vivir así, no todo el mundo tiene que tener eso. Pero cuando nosotros nos salimos de esos parámetros, empezamos a sentir culpas. No hice lo que debía, no me esforcé como debía para que mi hijo lograra todo eso. Y a veces también, en ese sentido también de los estándares que nos pone la sociedad, empezamos a sentir culpas por cosas que ni siquiera hemos hecho. Entonces, un ejemplo, las niñas, hay una edad en que les encanta hacer pijamadas y entonces invitan unas a la casa a las otras y hay unos papás que no les gusta eso, les parece que no está bien y listo. Pero a mí me parece que sí. Entonces yo dejo ir a mi hija y al otro día me encuentro con las mamás y empiezan a decirme, ay, pero ¿no te parece terrible? Pero quién sabe qué le pueda pasar. Eso no está tan... Eso a mí me parece terrible y yo empiezo a sentir culpa por haber hecho algo que yo lo hice con la mejor intención, pensando que no tenía ningún riesgo, pensando que estaba bien y empiezo a sentir culpa por no actuar como están actuando el resto de mamás. Entonces, todo eso nos va cargando y nos hace sentir que no estamos siendo los padres que deberíamos ser. También le echo la culpa muchas veces a los otros. Entonces, esa también es una posibilidad. Entonces, es que las cosas no me salen porque es que mi marido no colabora, porque es que mi mamá se mete a ayudarme con mis hijos, porque es que la profesora lo trata mal. Bueno, porque todos, y vemos todo afuera. Le echamos la culpa a todo lo que está afuera y no miramos realmente qué es lo que está pasando. Es más, incluso a veces le echamos la culpa a nuestros hijos, entonces es que es muy mal geniado, no se le puede decir nada, es que hace lo que quiere o me trata mal, me no sé qué, y empezamos a poner en los demás las situaciones. Entonces, acá yo lo que los invito es a que reflexionemos un poquito. La gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú las asumes. Muchas veces cuando los niños tienen unas actitudes agresivas o unas actitudes fuertes contra los papás, no es ni siquiera que tengan algo contra los papás, sino que tienen algo adentro que los hace reaccionar así. Entonces lo que tenemos es que tratar de ir un poquitico más allá y no quedarnos en que la gente me hace y todos tienen la culpa de lo que está pasando. Otro elemento muy presente en la culpa como papás es cuando empezamos a analizar las cosas que han pasado y nos damos palo y decimos, no, yo no he debido hacer esto así, definitivamente es que la embarré, yo lo hubiera hecho diferente. Por ejemplo, uno dice, no, es que si yo hubiera metido al niño a los 5 años a clase de natación, hoy no estaríamos en este problema que no quiere ir al paseo porque se siente inseguro, que le da miedo meterse a la piscina, que bueno, tantas cosas que pueden pasar. Y resulta que cuando nuestro niño tenía 5 años no lo metimos a natación, es porque tenía un problema de oído, porque le daban muchas gripas, bueno, por tantas cosas que podía hacer.
Entonces lo que tenemos es que mirar que las circunstancias en las que tomamos decisiones o en las que hacemos las cosas son unas hoy y no podemos compararlas con lo que tenemos después. O sea, las herramientas que tenía yo en el momento de tomar esa decisión, el nivel de conciencia que tenía en ese momento es muy diferente al que tengo ahora. Entonces, no puedo darme palo también porque no lo hice, lo hubiera hecho diferente. Además, no hay nada que hacer. Ya lo hice, así se dieron las cosas y no podemos echar el tiempo para atrás ni cambiar eso que ya pasó. También muchas veces sentimos culpa porque no nos da, digamos como que si no hacemos lo que la gente nos pide también nos genera culpa. Entonces, porque estamos acostumbrados a que no podemos dar un no por respuesta, porque tenemos que ser amables, porque tenemos que estar dispuestos y eso no es tan cierto. Cuando uno empieza a limitarse en sus cosas por hacer las cosas de los demás, eso no está bien. Pero uno pues por la culpa de que, ay, no le dije que sí, yo habría podido ir, pero no fui, soy una mala persona, se empieza a llenar también de esos miedos y de esas cosas que no lo dejan a uno fluir. Y muchas veces con nuestros hijos pasa eso. Entonces, con tal de tener su aprobación, a todos le decimos que sí para no sentir culpa. Entonces, no, yo sí lo voy a dejar ir porque después va a decir que yo soy una mala mamá. Yo sí no le voy a llevar la contraria en eso porque seguramente después se va a molestar. Y hasta terminamos haciendo ciertos sacrificios por nuestros hijos que ellos ni siquiera nos los están pidiendo. Entonces, decidimos endeudarnos y hacer pues todo un rollo de cosas y sacrificar nosotros para que nuestros hijos se vayan a estudiar al exterior y ellos ni siquiera quieren eso. Y entonces terminamos haciendo cosas con las que ni nosotros estamos de acuerdo ni nuestros hijos tampoco por esa culpa y ese miedo a que no seamos los padres esperados o los padres ideales. La culpa nos hace pensar que no podemos cambiar las circunstancias, o sea, yo soy mala, yo hago las cosas mal, yo soy la peor mamá, no sé qué, y nos quedamos en eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues tratar de primero aceptar que tenemos ese sentimiento, darnos cuenta que está ahí, tratar de entender por qué está ahí, o sea, qué es lo que nos está haciendo sentirnos culpables, qué es lo que no nos deja estar tranquilos. ¿Qué puedo hacer si hay algo que puedo hacer? O sea, si es algo que ya hice y no lo puedo cambiar, pues listo. ¿Cuál es el aprendizaje que hay ahí? Y a partir de ahí darle un poquito la vuelta, no sin negar esa emoción, porque lo hemos hablado mucho, las emociones hay que sentirlas, hay que aceptarlas, pero empezar a darle la vuelta y a convertirse, que esa culpa se convierta en responsabilidad, porque las culpas nos cargan, mientras que las responsabilidades se asumen. Entonces la responsabilidad ya no es una emoción, ya la responsabilidad es una cualidad y una forma de actuar. Cada uno es responsable de su propia vida. Yo puedo amar y adorar a mis hijos, yo puedo tratar de hacer por ellos lo mejor que pueda y todo, pero la responsabilidad de la vida de cada uno es de cada uno. Como la responsabilidad de nuestra vida es esta, independientemente de nuestros papás. ¿Cuántas veces nuestros papás nos dijeron, no te metas en esa relación, acepta ese trabajo, no hagas este viaje, no sé, haz más ejercicio, tantos consejos y cosas que nos pudieron haber dicho con la mejor intención y nosotros fuimos los que decidimos qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer? Entonces, en ese sentido, pues nuestros hijos funcionan igual, o sea, nosotros no podemos, es que yo a veces pienso que tenemos como metido en la cabeza que nosotros sí podemos asumir y sí podemos hacer las cosas porque nosotros tenemos pues una formación y hemos vivido ciertas cosas que nos permiten tener una experiencia, pero nuestros hijos no. ¿Cuándo van a tener esa experiencia? ¿Cuándo ellos van a aprender si nosotros no los dejamos vivir y estamos viviendo nosotros la vida por ellos todo el tiempo?
tenemos que reconocer esa naturaleza. Ellos son seres independientes, ellos son unos seres aparte y por lo tanto nosotros tenemos que verlos como pares en el sentido de que son seres humanos. No me refiero a esto de la autoridad ni nada, sino saber que ellos tienen que recorrer un camino y que nosotros no podemos evitar que recorran ese camino. Por eso tenemos que actuar con responsabilidad. Por eso hay unos elementicos que yo creo que son claves para que empecemos a pasar de la culpa a la responsabilidad y que logremos tener una formación que nos permita sentirnos tranquilos sabiendo que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Uno de esos elementos es, está bien decir no cuando me estoy negando mis propias necesidades, que era lo que hablábamos hace un rato. Yo no tengo, ser una buena mamá o ser un buen papá no es sacrificar mi vida, dejar de hacer mis cosas, dejar de vivir para que mis hijos puedan vivir. Ese es un error muy grande. Nosotros podemos darles muchos, como decía al principio, herramientas, posibilidades, todo, pero tenemos que seguir viviendo nuestra vida, porque al igual que ellos, nosotros somos unos seres integrales. Tener unas expectativas realistas. Yo no puedo pretender que mi hija sea una cantante famosa si no tiene las habilidades para ser cantante o si no le gusta, porque puede además que tenga las habilidades y que tenga los dones, pero a ella no le gusta eso. Entonces, que las expectativas sean más reales frente a lo que es esa persona y no a lo que debe hacer. Cuando uno tiene las expectativas tan desfasadas, pues eso carga a los hijos claramente, y cuando no se cumplen esas expectativas genera dolor tanto para ellos como para uno. Para ellos porque sienten que no respondieron a lo que les estaban dando, sienten que no están siendo los buenos hijos que se esperaba, y frente a nosotros porque también nos sentimos frustrados, creemos que no hicimos lo que tocaba, que no fuimos unos buenos padres. Otro elemento muy importante en la responsabilidad tiene que ver con el cambiar de opinión. Y eso me parece que es súper válido y súper importante porque a veces nos metemos en ese deber ser de yo ya dije que esto era así y así se queda. Y cuando yo empiezo a ver que no, ya como que no resueno con esa idea, como que ya siento que eso que estoy haciendo no es necesariamente lo que no va acorde con mi intención, no va acorde con lo que yo soy, pues puedo cambiar de opinión. Y volvamos al ejemplo de la pijamada. Yo, listo, voy a hacer la pijamada y todo, pero después de un tiempo empiezo a ver cosas y digo, no, ahora sí me parece que sí hay ciertos riesgos que no quiero que corra mi hija, hay cosas que ya no me parecen tan chéveres, tengo nuevos elementos, tengo nuevas herramientas, pues puedo cambiar de opinión. Eso es parte de ser responsable, y eso es parte del ser humano, y eso es parte de que podemos estar en una situación en este momento y después en otra, y esas situaciones y esas circunstancias cambian mi forma de ver la vida y por eso puedo cambiar de opinión. Ser conscientes de los hechos, asumir lo que hacemos y actuar en consecuencia. Hay unos hechos que son y nosotros no los podemos cambiar. Esto es un hecho. No podemos salir, estamos en cuarentena. En este momento no lo podemos cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asumirlo. Es así como tenemos que vivir estos días. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay. Vamos a ver qué podemos hacer en esto para actuar con responsabilidad. ¿Qué cosas vamos a permitir? ¿Qué cosas no vamos a permitir? Independientemente, no sé, antes no se podía tener la puerta cerrada del cuarto porque es que entonces se encierran toda la tarde y no los vemos. Hoy en día el niño necesita estar en clase y tiene que cerrar la puerta para no oír el ruido de la casa. Entonces las circunstancias se van dando, son de una manera y nosotros tenemos que ir flexibilizándonos y adecuándonos también a eso. Aquí lo más importante es hacer conciencia que solo yo tengo la decisión de cambiar, que solamente yo como mamá, como papá, como formador, tengo que decidir si quiero pasar de sentirme culpable
a actuar de forma responsable. Ya lo decíamos, la culpa carga, la responsabilidad se asume y mentalmente es importante que hablemos más de responsabilidad que de culpa, porque eso en el cerebro también va teniendo su efecto si tú dices, es que yo soy culpable, es que yo lo hice mal, es que yo no lo debía hacer así, es que ta, 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 ta. Voy a asumir esto de esta manera, voy a mirar qué puedo aprender, voy a tratar de hacer las cosas de otra manera, voy a ver qué me sirve y qué no me sirve para poder ir hacia adelante. Si nosotros nos hacemos responsables de nuestros actos, pues no vamos a darnos tanto palo para decir, yo no lo supe hacer, yo fui mala, soy una mala mamá, por eso mi hijo está como está, nada. Acá lo importante, como les digo, es responsabilizarnos, buscar soluciones y pasar a un nivelito más allá, que es hacer conciencia, educar con conciencia. ¿Qué significa educar con conciencia? Pues primero que todo, estar presentes aquí y ahora. Nosotros no podemos seguir formando o educando a partir de lo que hicieron o lo que hicimos en un pasado, cómo hicimos las cosas o pensando qué va a pasar en el futuro. Hace 6 meses nadie tenía ni idea de que íbamos a estar aquí en esta situación. Eso era algo que no se podía prever. Entonces, si nosotros estamos pendientes es de lo que estamos viviendo hoy, de cómo se están dando las cosas y a partir de ahí vamos formando, pues nos vamos a quitar esa culpa de vivir en el pasado o esa ansiedad de pensar qué irá a pasar en el futuro. Clave también me parece para educar con un nivel de conciencia un poquito más profundo es sentir, entender y respetar, que esos son como nuestros pilares de formación para el ser. Sentir nosotros el corazón, hacerle caso a esa intuición, darnos cuenta si vamos por el camino que es o si vemos que las cosas no están funcionando, independientemente de lo que nos esté pidiendo la sociedad, de cómo sean los otros niños. Es para este hijo, para este niño, eso que estoy haciendo sí va por buen camino, entenderlo porque pues no todos reaccionamos ni funcionamos igual y sobre todo respetarlos. Todos somos seres humanos muy valiosos y como tal tenemos que respetar las decisiones de cada uno. Otro elemento para poder educar con conciencia es sintonizar el corazón y la cabeza. Yo digo que debe haber un balance y un equilibrio entre los dos, pero si se desequilibra hacia el corazón, creo que es preferible. El sentir, el poder como conectarse más desde lo profundo, siempre es más valioso que estar pensando solo en el deber ser. Ver a los hijos como seres autónomos, definitivamente cada hijo es un mundo, cada hijo tiene sus características y por eso es autónomo, tiene que vivir sus propias experiencias, así como a nosotros nos tocó vivir una ruptura amorosa, una dificultad económica, un mal jefe, todo eso y experiencias buenas también, el viaje delicioso, la amiga con la que me compenetré súper, todo eso lo deben vivir también ellos para poder crear su propia vida. La aceptación incondicional de lo que nuestros hijos son para no generar esas expectativas absurdas de yo quiero que tú seas el abogado y él quiere ser médico, para que yo quiero que tú seas bailarina y ella quiere dedicarse a jugar fútbol, todo ese tipo de cosas. Si nosotros aceptamos a nuestros hijos como son y los conocemos un poquito más, pues seguramente no vamos a tener esas expectativas tan absurdas frente a ellos. Tener disciplina, porque la educación necesariamente, la formación requiere una disciplina de nuestra parte, trabajar mucho en nuestro amor propio, en nuestra aceptación, en sacar nuestra mejor versión, porque esa es la única forma de que nosotros nos convirtamos en referentes de nuestros hijos para que ellos también puedan desarrollar su mejor versión. Todos, absolutamente todos, tenemos
todos los ingredientes, todos los elementos para ser felices. Lo que tenemos es que darnos cuenta que están ahí, aprovecharlos e ir hacia adelante con eso, hacer algo productivo con eso. Para el primer camino, para poder realmente dar una muy buena formación, creo yo, es aprender a amarnos, es conocernos a nosotros mismos, es saber que tenemos todo para realizar ese camino al que venimos a recorrer y que tenemos tres maestros maravillosos en la vida que nos pueden ayudar a sacar esa mejor versión, a aprender y a ser mejores personas. Esos tres maestros son nuestros padres, nuestra pareja y nuestros hijos. Entonces, pues aprovechemos que los tenemos, a los que tenemos, no todos tenemos padres, hay algunos que no tendrán pareja, no tendrán hijos, bueno, pero todos tuvimos padres en algún momento de la vida y ellos son nuestros grandes maestros y esa es la única forma de poder ser mejores personas. Aprendamos de ellos. Ellos son los que vienen a mostrarnos si eso que estamos haciendo realmente es bueno para nosotros. Para concluir, quiero decirles que solo partiendo de un trabajo personal de autoconocimiento, nuestra labor formadora podrá ser coherente y genuinamente amorosa. Solamente cuando yo me conozco a mí, me amo, me respeto, puedo dar eso a los demás. Entonces, yo espero que esto les ayude a entender un poco más que es claro, es importante tener una intención, que la culpa puede aparecer y eso pues no está bien ni mal, sino que hay que manejarla, que debemos actuar con responsabilidad y ojalá profundizar mucho para poder hacer una formación con conciencia. Muchas gracias.